Decía que vamos a estudiar sobre prolongando el tema. Leo en Juan 10, verso 16. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Y habrá un pastor solo. Y habrá un solo rebaño. De estas, dice el contexto, estas nadie me las puede quitar en el verso 28. Les doy vida eterna, no morirán nunca. Nadie me las puede quitar. Ahora, verso del capítulo 15, verso 26. Cuando venga el intérprete que yo les enviaré, y que vendrá del Padre, él dará pruebas a mi favor. Es el Espíritu de la verdad, y que sale del Padre, y ustedes también hablarán en mi favor, ya que han estado conmigo desde el principio. Amén. Bueno, vamos a entrar en los detalles de este esbozo. En primer lugar, usted oyó que leía, tengo ovejas de 2 corrales. Entonces, la obra de Cristo en la cruz es obra para unir 2 corrales. Luego entonces dejemos establecido, si es que queremos tomar el rumbo de la revelación, no digo nueva, sino la revelación de última hora, es que ya no hay 2 corrales de la cruz en adelante. O entran en el mismo corral nuevo todas las ovejas, o no van a haber ovejas de un corral y de otro corral. Luego entonces no hay tal Israel y gentilidad. Después de la cruz, después del velo roto. Bueno, digámoslo más claro. Después del año 70. Y qué casualidad que 70, ¿verdad? Los 70 años de, cautiverio babilónico. Bueno, pero no entremos en estas cábalas. Entonces, 70 años y se terminó la diferencia de corrales. Se hizo efectiva la no diferencia. En la cruz se rompió el velo y ahí está ya la parte espiritual. Pero usted nota que primero se rompió el velo y que pocos lo supieron y lo vieron. Pero después se van a unir los 2 corrales en efectividad cuando se derrumbe el templo en el año 70. Entonces la figura es que va a haber un tiempo de unir los 2 corrales, que está todavía presente. Pero va a haber un tiempo de derrumbar un templo reedificado. Y esto nos lleva pues al consenso de los últimos acontecimientos unidos en un solo corralito. Bueno, de eso creo que ya hemos pensado un poco. Ahora vamos a San Juan en el capítulo 15, 16, etcétera, en donde el Señor está interpretando el tiempo presente de la mejor manera que podemos nosotros saberla. El otro intérprete que vendría, que es el Espíritu Santo, nos va a explicar todo. Ahora yo quiero que usted note que es el Espíritu Santo que nos va a explicar. Van a haber opiniones humanas, corrientes religiosas, pero no nos van a explicar la verdad. Entonces tenemos que recurrir a la guianza
y la guianza es el término óptimo hoy. ¿A quién le vamos a preguntar? Al Espíritu Santo. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo. Y les debo decir una cosa, el ministerio que Dios me ha concedido, en su misericordia, lo he llevado por revelación. Cuando yo he descubierto algo, lo he descubierto porque el Espíritu me lo ha enseñado y los hombres me lo han negado. De tal manera que yo puedo decir sin temor a equivocarme, que el evangelio que yo les predico no lo recibí de hombre. No estoy parafraseando a Pablo. Yo conozco la distancia entre Pablo y mi persona. Pero estoy diciendo una experiencia de años. Cuando el hombre me ha querido explicar, o cuando yo he ido al hombre para que me explique, me enreda, me niega todo, me confunde. Y cuando he recurrido inmediatamente al Espíritu Santo, Él me lo aclara. Entonces, ¿a quién voy a recurrir? Claro, por supuesto. Voy a recurrir al Espíritu Santo, pero voy a tener parámetros en la Escritura para poder platicar con la gente de lo que estoy viendo ya desde la torre. Pero definitivamente es el Espíritu el que nos va a llevar a la totalidad de la verdad. Bueno, entonces vamos a incursionar un poquito para ver las ventajas tremendas, extraordinarias de esta edad de reino no manifiesto. Porque podríamos pensar, ay, qué cosa, pero bueno, no vendrá ya esperemos el reino manifiesto, lo vamos a saber todo, y pasemos luego esta edad tan de poca revelación y que no lo tenemos todo a la vista. Pero fíjese, vamos a hablar de las ventajas de esta edad. Entonces, las ventajas de esta edad, ya no estamos hablando de la que viene, ¿no? Ahora de esta, el ahora. Las ventajas de esta edad radican en que el Señor dijo, les conviene que yo me vaya. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Esa cita. 16. Sí, ¿verdad? Vaya, gracias. Les conviene, 16:7, muy bien. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el intérprete no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los voy a mandar. Y cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo, demostrando quién es pecador y quién es justo y quién es condenado. Dice esta versión. Bueno, y ustedes serán llevados, y estoy leyendo el verso 13, cuando Él venga, los introducirá Él a la verdad total. Entonces paremos un poquito, hermano, que esto más bien parece sermón que estudio. Ahora imagínese usted, ¿por qué convenía que se fuera el visible? Porque hubiéramos ido a Él solo a hacer visibles las cosas en un tiempo de invisibilidades. Imagínense que el Señor estuviera. Tiene solo nos va a dar poder el otro intérprete, si no nos va a dar entendimiento, porque es intérprete, abogado intérprete. Entonces esto lo sacan de la siguiente verdad que dice Jerónimo, que las sinagogas judías tenían dos paracletos,
Pero le llamaban al uno, le llamaban el lector, y el otro el intérprete. Y siempre pasaba primero a leer la escritura, y por eso, y eso que por turnos. El lector, o sea, el que solo leía las profundidades de la palabra. Leía y no explicaba. Entonces la gente, y las hablaban, por cierto, no en arameo, las hablaban en hebreo puro, o griego, no, hebreo puro. Entonces el hebreo puro para el pueblo era como que hablaran en latín. Por eso subía el otro, y el otro hablaba en arameo. De ahí debe ser la costumbre de cierta iglesia que usted conoce, que antes hablaba en latín, y después medio explicaban algo enseguida. Ahora pues lo explican, antes ni lo explicaban. Entonces quiere decir, hermano, que el Cristo de la unión de los dos corrales, es el lector de la ley de Dios. Y el otro que iba a venir es el intérprete. Entonces, es lógico. Si yo estoy en un país como este que habla en inglés y hay alguien que habla español, yo me voy a llegar al que habla español e inglés para poder estar aquí. Entonces, ¿por qué no nos allegamos al intérprete? Sino que estamos queriendo hablarle del otro idioma. Y por eso es que a veces no entendemos cómo hablarle a Cristo, cómo pedirle al Padre, cómo explicar esto, cómo tomar lo otro, porque estamos nosotros hablando en un idioma que no entienden si no se explica. Por eso fue que el prosélito judío etíope, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces eso ya les da la idea, hermano, que si nosotros queremos ser del ministerio del Espíritu, tenemos que entender al Espíritu y platicar con Él. Eso es lo que está haciendo furor en el mundo ahora. Desafortunadamente no siempre los que lo manejan bien. Está haciendo furor el diálogo con el Espíritu Santo. Sobre todo cuando se editan libros, ¿verdad? Platicar con el Espíritu Santo. Entonces se les va la mano a otros y dicen, hay que orarle al Espíritu Santo, hay que adorar al Espíritu Santo, hay que hacer esto al Espíritu Santo. Y no es eso. La Biblia dice que hay que dialogar, platicar con el abogado intérprete para poder entender el resto. Y eso es arribar a toda la verdad, a la totalidad de la verdad. Entonces en el capítulo 15 se está hablando de la necesidad, en el 14, perdón, se está hablando de la necesidad de recibir la manifestación del Hijo, y luego enseguida, a renglón seguido, podríamos decir, recibir la visitación del otro. Eso es lo que le hemos dado en llamar, y no lo voy a repetir ahora, el parto de gemelos, pues, el engendramiento de gemelos. Entonces, quiere decir que para que la obra de Cristo en nosotros se haga efectiva, es necesario que venga el Espíritu Santo a interpretarla, pero adentro de nosotros. Es por eso que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, dice, pero nosotros sí, porque ya recibimos al Cristo que lo hace posible. Ahora bien, hermano, si me va usted a acompañar en una incursión ligera, el Señor dice que ahora, el 16, permítame, voy a buscar aquí lo que yo anotaba, aquí está. En el capítulo 16 y 17, pero especialmente el 16, del verso 24 en adelante, usted me va a seguir. El 23 está la parucía, que a veces no la notamos. Yo quiero que usted se entere, hermano, y me haga eco
a que la parucía para nosotros, los de la vida celestial, es el último momento para nosotros, pues, de esta edad. Y pasamos a la otra edad. Pero el mundo religioso, cristiano aún, se queda en esta edad. Para pasar a la otra edad hasta que la edad del mundo cambie. Eso lo voy a repetir. Es lo que le llamo yo el traslape. La edad de esta edad de la que hemos estado hablando, que no se ve todo, no se tiene todo, poderes prestados, etc. El paso de esta edad al siglo venidero de nosotros, los celestes, es en la parucía. Pero el paso de los espirituales terrestres que se quedan como familia de Dios es hasta que la edad del mundo cambie en la Epifanía. Entonces tenemos que establecer que cuando se van a manifestar los hijos de Dios gloriosos, no puede ser en la parucía, porque el mundo cambiaría, tendría que cambiar. Tiene que ser hasta el final, cuando el mundo va a cambiar, para darle lugar a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que van a vivir en el mundo cambiado por el Señor. La liberación del mundo y la liberación a la libertad gloriosa de los hijos la trae Cristo. Ya lo dijimos en la piedra que peguen los dedos de la estatua. No la trae la iglesia, sino que va a venir el Señor y va a hacer que los que de la iglesia novia, que fueron sacados del mundo porque no eran del mundo sino gloriosos celestes, se unan con Él para venir a sacar al resto de la simiente para darle la heredad terrenal. Si me estoy explicando, hermano, gloria a Dios, y si no me estoy explicando, que lo siento, pero no puedo decir de otro modo. Ahora, me tiene que acompañar entonces en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y solo vamos a ver unos 2, 3 reflejos ahí, porque vamos a volver al tema de que quiero hablarles del Espíritu Santo. Y quizá esto nos va a introducir a las realidades tremendas del Espíritu. Vamos a ver, el capítulo 12 de Apocalipsis, solo lo voy a trazar porque no es el tema hoy. El trazo es el siguiente: capítulo 12, usted lo nota, hay una mujer, hay un dragón y hay un niño, un hijo. Ya usted lo puede leer en casa. Entonces, el monstruo rojo, la mujer y el niño son los personajes claves para entender esto. Entonces, primero, ¿quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? ¿Y quién es el niño? El problema no está tanto en la mujer. La mujer es lo que cobija externamente todo el pueblo de Dios, que se llama Israel, espiritual. Es el cascarón del huevo, o mejor dicho, del pollito. Es aquello que dijo el Señor: quise juntar como la gallina sus polluelos y cubrirlos, pero no se dejaron. Entonces hay quienes fueron eliminados, pero los que se dejaron cubrir, y hasta ahora se están dejando cubrir y se dejarán cubrir hasta el momento último de la oferta, serán metidos en el cascarón. Esa es la mujer. Bueno, el dragón es fácil, el diablo. El hijo varón es la clave. ¿Quién es ese hijo varón? Verso 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón.
que debe gobernar todas las naciones con vara de hierro. Y ese hijo fue arrebatado ante Dios y ante su trono, mientras la mujer huía al desierto. Paremos ahí un ratito, me voy a explicar. No sé si alguien me puede hacer un esquema aquí, pero si hacemos un cascarón con un pollo adentro, alguien que pueda hacernos un trazado, algún dibujante por ahí, o medio dibujante, porque la cosa es que se dé la idea, ¿no? Que nos hagan un huevo ahí cerrado con el pollito adentro. Y entonces usted va a ver, hermano, que el pollito sería, el huevo sería la mujer con una simiente adentro, con algo por nacer adentro. Y es que si no se explica así no se va a entender. Entonces quiere decir que el huevo es lo que el dragón va a tratar de destruir cuando ve que algo sucedió que lo frustró a él. Ahora déjenme identificar mientras hacen el esquema ahí, que el hijo varón puede ser Cristo físico o puede ser Cristo místico. Bueno. Está bien, varón, está bien. Está bien, gracias. Bueno, entonces ya van a ver ustedes. Entonces viene esta es la simiente de la mujer. Toda esta es la simiente de la mujer. Ahora, la mujer no es la simiente. Pero la mujer representa ante el mundo la madre que va a dar a luz. Como que si dijéramos que el cascarón va a dar a luz. Vaya, ahora no tiene una cosa. No me va a creer que me volví católico. Si es verdad que la simiente de la mujer, el hijo varón, perdón, estamos hablando del hijo varón. Si es verdad que el hijo varón es Cristo, en el pasaje pues, entonces el cascarón es María. No se me va a poner mariano. Bueno. Ahora, si es cierto que es el hijo varón místico, ya no puede ser María. Entonces tiene que ser una entidad que guarde a un hijo varón semejante al hijo varón físico. Yo recibí una revelación para desatar esto, que dice así: todo lo que le sucedió al cuerpo físico, le sucederá al cuerpo místico. Y aplicando esa regla, que tiene bases absolutamente bíblicas, cuando dice Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo, pero a Cristo Jesús le dijeron, tú eres el cuerpo del Dios invisible, el cuerpo de Cristo, pues. Entonces son dos cuerpos, el físico y el místico. Ahora, entrémosle rápido. Entonces, mire, viene si fuera que me venía la revelación, si fuera nada más hablando de Cristo, el niño del capítulo 12, entonces Apocalipsis estuviera hablando de Belén. Retrasado, pues. No es algo que va a suceder, ya sucedió. Es decir, Juan está hablando, y póngase usted en el momento de Juan. Juan está hablando de uno que va a nacer de la mujer
en el futuro, cuando ya María probablemente ni estaba viva. Entonces está hablando de otro acontecimiento. No sé, me estará explicando, ¿no? Vale, entonces viene. Si me decía la revelación esto, como la Santa Cena. La Santa Cena le está recordando a usted algo de Belén o del Calvario. Pasado, ¿no? Pero ¿qué otra cosa le está recordando? Futuro, ¿no? Que vendrá. Sí, entonces esto es algo similar, me dijo el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Así. Ahí se está enfocando, hubo un hijo varón que va a regir el mundo, que va a ser el Señor de señores, etcétera, pero que el diablo lo veló para matarlo cuando nació. Pero cuando se lo iba a comer en su ministerio, lo arrebataron. La ascensión, pues. Y el diablo se quedó, que no se comió al hijo varón físico. Acuérdense que mató inocentes, pero no mató al hijo varón. Bueno, se le fue el hijo varón. Ahora pasémoslo al futuro, que es lo que nos interesa ahorita. Entonces viene el Señor y nos declara que el diablo está velando al hijo varón místico para comerlo. Entonces ahora, en este tiempo, que es lo que quería explicarle, en este tiempo del reino no manifiesto, el hijo varón, ¿quién es? No es todo el pollito. Es lo que es similar al que hace 2000 años. La cabeza. Entonces viene el pollito cuando usted, a su tiempo, no sé cuánto tiempo es de gestación un pollito, ¿eh? Cuando llega el momento de salir del cascarón, empieza a picar el cascarón. O empieza el cascarón a dejarse abrir, pues. ¿Por qué? Porque es la hora de dar a luz. Bueno, entonces, ¿por qué va a dar a luz? Ese cascarón es muy curioso, porque es un cascarón que va a dejar que salga la cabeza del pollito, pero no se va todo el pollito, se va la cabeza. Como en el cuerpo físico, nuestra cabeza, se fue la cabeza y el cuerpo místico se quedó aquí. Bueno, entonces ahora que viene el Señor, en su parusía, aparece para tomar a la cabeza del pollito, que es lo similar a la cabeza que se fue. Aleluya. De la misma naturaleza. No se puede llevar al resto del cuerpo del pollito porque el resto del cuerpo no está en la misma naturaleza. No es celeste. Ojalá que me esté explicando. Esto, si lo agarra usted así de sencillo o de complicado, desata todo el resto. Porque entonces ahora vienen, se llevan el cuerpo celeste, glorioso, como la cabeza. Solo que esta física literal y esta mística. Pero ahora se la van a llevar mistificada en el sentido gloriosa, para que esté igual que la cabeza. Y se queda el cuerpo físico en la tierra. Pero físico en el sentido que se quedan ellos. Pero los pone en un estado al resucitarlos, que van a poder vivir en la eternidad de la tierra. Bueno, ahora lea usted
para entender esto, 5 de Apocalipsis 12 y 17. Y lo voy a leer yo para que usted lo siga ahí en la lectura. En el 5 es el momento de ser el hijo varón dado a luz, que es que ya maduró, pues. Por eso es que nosotros le podemos poner a este hijo varón que se va. Acuérdense que no son hijos en la figura, es hijo varón. Se va porque ya está de punto maduro. Se va porque ese hijo varón le vamos a llamar tecnón. Griego, tecnón, que es la palabra que se usa. Y en cambio los huíos son el resto del cuerpo. ¿Qué le llaman tecnón? A los maduros vencedores. ¿Qué le llaman huíos? A los inmaduros, que tienen que madurar en la caja, no en el árbol. Ahora bien, se fue el hijo varón, y déjenme, hermano, que es difícil explicar esto. Se fue el hijo varón, verso 5, ¿no? Se fue el hijo varón que va a regir al mundo, junto con la cabeza, que es Jesús. Y se fue hasta el trono de Dios, etcétera. Y entonces la mujer, mientras se va, mire esta versión, mientras se va el hijo, la mujer huye al desierto. Bueno, Israel, que es la madre mística ahora, Israel, o sea, la mujer, es atacada después que se va el tecnón. Bueno, al ser atacada la mujer, el mundo se vuelca contra ella y otros le defienden, pero la mujer es preservada. Mientras tanto tenga a los huíos adentro. En cuanto a los huíos, verso 17, sean nacidos, por eso dice que todo eso sucederá hasta que dé a luz lo que falta que dé a luz. Es un parto que dio a luz una parte, pero no lo dio toda. Entonces dice en el verso 17, así, entonces el monstruo se enfureció contra la mujer y se fue a hacerle guerra. Oiga esto, a la mujer ya se la hizo la guerra, a los demás hijos. ¿Oyó eso? Ahí en su Biblia, ¿cómo dice? Vaya, aquí está más claro. Le va a hacer guerra al cascarón para destruirlo porque le dio cólera, que protegiera el cascarón a lo que está dentro, pero luego le va a hacer guerra a los demás hijos. Ahora son hijos, no, el hijo. Entonces los celestes somos el hijo y los demás hijos son los hijos de Sión. Los tecnones son la novia y los huíos son el cuerpo terrenal que va a florecer a nivel de Adán primero. Por eso hay cuerpos celestes y terrestres. Por eso vamos a llevar la imagen, unos del celeste y otros la del terrestre. Aunque en algún momento llevamos primero la del terrestre y después la del celeste. Parece juego de palabras. Entonces, por eso es que hay las edades que hemos estado hablando, hermano. Vamos a regresar de Apocalipsis porque la cosa se concluye aquí en Juan.
Esto va a estar está un poquito enredadito, pero al hacer preguntas usted va a aclarar. Por ejemplo, yo quiero que usted note en el verso de Juan 16, en el verso 14, no sé si es 14, permítame que yo lo vea. El 16, no, perdone, vamos a ver. 22. Así también ustedes ahora sienten pena, pero cuando los vuelva a ver, oiga bien, ustedes ahora están angustiados. Es este tiempo. Pero nótelo, hermano. Ahora ustedes están angustiados. Entonces voy a leer desde el 21. Cuando una mujer va a dar a luz, mire qué relación tiene. Va a dar a luz, se aflige porque la hora le ha llegado del dolor. ¿Oyó? Entonces esta es la hora del dolor. Entonces dice, pero cuando nace la criatura, se llena de alegría porque llegó su hijo. Así también ustedes ahora lloran con dolores como de parto. Pero cuando los vuelva a ver, ¿oyó eso? Entonces ustedes tendrán una alegría a plenitud que nadie les podrá quitar. Y en ese día ya no tendrán que hacerme más preguntas. Les aseguro que todos ustedes lo tendrán. Ahora, óigame bien. ¿A qué día se está refiriendo? Usted se fijó que hemos disertado que allá se estaba refiriendo a la venida del reino en una piedra que quita la estatua. Pero note ahora. Ahora se está refiriendo a unos que les está hablando. Ustedes van a tener mientras me vuelven a ver dolores. Hasta que me vuelvan a ver. Pero todavía no es la piedra que viene a cortar la estatua. Es sencillamente que Él se nos hizo visible. Entonces la parucía. Porque no se está haciendo visible al mundo. Si lo estamos entendiendo, hermano, de ahí lo agarra, y si no, yo no sé, vamos a tener que verlo después, pero mire esto. Ya no tendrán ustedes que hacerme preguntas. Usted sabe que ese día no viene antes de que el Señor regrese. Usted sabe que ese día, hasta el día que Él regrese, vamos a estar haciéndonos preguntas. Miles de dudas. Yo a veces había creído, sin revelación, yo había creído que se refería cuando Él resucitara al tercer día. Pero si en algo se refería al tercer día, se refiere también al futuro. Y está diciendo, en ese día, imagínese usted que dice, en esa hora ustedes van a saber que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Va a ser un momento en que nos vamos a dar cuenta dónde está el Señor, con quién está, cómo lo está en nosotros. No es esta edad de nosotros. Es aquella edad de la parucía que viene, pero no es la edad para el mundo del reino manifiesto todavía. Es que ese es el énfasis que quiero hacer, porque la gente ahora, así por encimita, está confundiendo la parucía con la epifanía. Entonces están diciendo que en el arrebatamiento sucede todo, hermano, y no es cierto. Tan no es así que el arrebatamiento no lo va a ver mucha gente. Bueno, entonces cuando esto suceda, vendrá la hora, esa es la hora, cuando Él lo volvamos a ver, en que no hablaré más en parábolas, sino que les hablaré claramente. Por eso ya no vamos a preguntar. Dice que cuando el Señor apareció en la resurrección, no le preguntaron nada porque sabían de lo que estaba pasando.
Pero antes, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vas a venir? ¿Y cómo vas a resucitar? Y esto, y pregunta, y eso que no están apuntadas todas. Pero cuando lo vieron, ya lo preguntaron, dice. Si había algunas eran interrogaciones de otro tipo que no van en el contexto, pero ya no preguntaron a qué es profundidad. Él era el que les estaba revelando todo del reino. En el futuro será así. Por eso yo lo que espero es la parucía. Yo espero la parucía sin fecha, en que va a venir mi Señor y lo voy a ver más claramente que como me lo muestra el Espíritu. Ahora, yo tuve el privilegio de verlo, a algunos se lo he contado, verlo allí, frente a mí. Casi palpable, no le digo palpable porque no lo palpé. Me tiré a palpable y no lo pude palpar, se fue. Pero era tan real que me daba la impresión, por eso fue que lo hice, de tirarme a abrazarlo. Que me daba la impresión que sí lo podía, que lo podría haber palpado. ¿Sabe usted qué es impresión, esa revelación, esa manifestación? ¿Me ha sostenido todo el tiempo en mi ministerio? Todo el tiempo. Cuando estoy en algún bajón, alguna cosa, me recuerda el Señor, como a Pablo, el camino de Damasco. Bueno, dejemos la revelación esa. Pero, hermano, yo estoy esperando, por eso yo quiero que usted me acompañe en este pensamiento. Y me hace seña de la hora, hermano. No sé qué apuro hay de hora. La aparición del Señor a nosotros en lo individual y en lo colectivo es la esperanza bienaventurada. Entonces nosotros no estamos esperando que este mundo se componga por esta edad, no estamos esperando que nosotros vamos a cumplir la misión total en este cuerpo, sino que el cuerpo de Cristo que va a volver por nosotros, no por el mundo, nos va a hacer como Él es. Y entonces vuelve con nosotros al final para manifestarnos como Él es en nosotros. Hermano, no es todavía la venida de Él a bajar sus pies en el 30, precediéndolo. De igual manera que mandó a los 12, a los 70, a los no sé cuántos, vayan delante de mí y yo voy enseguida. Y se fueron de 2 en 2. Y llegaban y hacían, y después venía el Señor, después venía el Señor. Esas son las parucías. Ahora, cuando nos manifieste a nosotros ya, después de la parucía, nos manifieste al mundo, nos va a manifestar para que el evangelio eterno, el que va a entrar en la edad venidera, en acción, que no puede ser porque este es de arrepentimiento, vengan, el otro es de venganza y de vida abundante. Venganza para eliminar los enemigos y vida abundante porque ya no va a haber más, nada que perdonar ni que hacer, sino la gloria. Ahora, si en aquella gloria venidera no va a haber todavía manifestación al mundo, es porque sencillamente todavía tiene que pasarse el tiempo de esta edad en que el mundo va a ser depurado en fuego. Hermano, entendámoslo de una vez y 100 veces. El mundo va a ser depurado, el mundo de cristianos, va a ser depurado en fuego, y escapados los que se quedaron para dar la estatura necesaria, pero eliminar también los manojos de paja.
que tiene dos objetos entonces la tribulación: depurar a los salvados y quemar a los perdidos. Ahora bien, hermano, entonces quiere decir que la clave de todo está en que nosotros conversemos con el Espíritu Santo, el otro intérprete, que nos diga todos los detalles, porque la verdad, toda la verdad los tiene, de cómo va a ser la parusía. Y no nos engolosinemos tanto de qué le va a pasar a fulano allá, qué le va a pasar al otro, esperar a ver si el anticristo va a tener ojos azules o verdes. Mejor esperar que venga el Señor en su aparición, porque cuando le veamos como Él es, seremos manifestados con Él en gloria. ¿Para qué? Para que el águila entre los ángeles, y hay que ver bien las versiones, águila entre ángeles, anuncie el evangelio eterno. Más bien diríamos no anuncie, porque no se va a estar diciendo, a lo mejor para otros ciclos sí se va a anunciar ahí, pero va a ser notificar el evangelio eterno y las posiciones, porque no va a ser un evangelismo de arrepentimiento, pues. En la cosecha no va a ser, va a ser de arrepentimiento en este sentido, hermano, perdone que se lo rectifique. Va a ser de arrepentimiento en el sentido que el Señor va a mover al resto de la simiente, a los otros hijos, es decir, a los otros que ya son hijos, pero no celestes, y que para que despierten, y se les va a decir arrepiéntanse, arrepiéntanse. Israel, si es que van a ver, porque van a haber nacionalidades naturales. Si no me estoy contradiciendo. Israelitas, arrepiéntense, viene el Mesías. ¿Cómo va a ser que sea para que se salven? Porque no está salvando judíos. Para que entren como el resto del remanente del Israel de Dios. El atributo. ¿Ah? ¿Qué base tienes? ¿Tienes alguna base? Solo estás contestando correctamente, pero ¿tienes alguna base? Zacarías 13. Lo leemos. Bastante, como para que lo veamos de lejos. Si usted agarra estas claves, va a ver usted que no lo mueve ni el diablo que le baile una zamba. Y si no, se lo van a llevar con un chiflidito, con un soplidito para que caiga. Vamos a ver, me interesa un puntito clave. Zacarías dice 12. Y derrama el espíritu de gracia. Oiga. Me mirarán a mí. ¿Oyó eso? A quien han traspasado. Y se ¿Como quién se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Bueno, ¿oyó eso? ¿Cómo hacemos para verlo claro? Entonces quiere decir que se van a arrepentir porque el Espíritu los tocó, para ver y creer. Lee el 3 o 6. Y alguien dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Porque fui herido en mi casa de mis amigos. Muy bien. Bueno, entonces quiere decir, hermano, que la tribulación, cuando el Señor aparezca, en la Epifanía, en su venida,
lo va a creer. Los que lo van a ver y van a creer, entre comillas, al verlo, es para que los juzgue. Y los que lo van a ver para reconocerlo, por haber despertado, son el resto de la simiente que va a ser escapada. No puedo yo darlo más claro, hermano, si parece un poco enredado, no sé, pero no puedo darlo más claro. Para luego venir a proteger con un evangelio espectacular del siglo venidero, por las sobrenaturalidades del ministerio. Y va a ser un ministerio tan inmenso que el ministerio de la iglesia primitiva nunca jamás llegó a semejante altura. Ahí será donde se cumplirá que mayores. Decirle esto. El Señor dio una luz a una hermana que lo que atares, lo que desatares, lo que cielo, tierra. Habla de dos niveles. Dice que la primera, y yo lo recibí por eco del Espíritu. El atar en la tierra. Lo podemos hacer ahora. Como Cristo vino a atar en el reino en misterio al diablo. Pero desatar no podemos ahora, sino cuando venga. Sería, parafraseado para entenderlo, pero no eliminarlo. Para que a la segunda venida se desaten los poderes aplastantes, manifiestos del cielo y aplaste al diablo de una vez. Pero eso hasta que venga. Ahora, una es la mordida en el calcañar y la otra es el aplastamiento de la cabeza. Entonces nosotros ahora, hermano, podemos por fe atar y desatar. Pero no desatar tanto como para eliminar al aplastado, ¿no? Sino solo para tenerlo en jaque. ¿Me estaba explicando? Satanás, yo te reprendo, o demonio, yo te echo, te ato, te ligo. Pero no lo eliminamos. A lo mejor ese mismo va y trae otros 7, dice. Pero cuando desatemos por los 7 espíritus de Dios que vamos a tener en el siglo venidero, entonces desatamos los poderes plenos. Y ahí sí. Y ya no vamos a andar echando fuera demonios, sino que vamos a estar acompañando al que le va a aplastar la cabeza. Por eso ahora no es tiempo de desatar, pero es tiempo de atar. Demonio. Ahí sí, pero no nos mandes al abismo. Al abismo. Y si van al abismo. Otros, a los marranos, váyanse a los marranos, tienen papel todavía que hacer. Vete de y no vuelvas más. ¿Qué está diciendo ahí? Culminó uno más largo, pero no definitivo. Pero cuando Él vuelva, esa es la razón por qué resucitar. Como era la figura que estaba haciendo, no echó fuera demonios. Sino como quien dice, no, ya cuando venga esto que estoy mostrando ahora, demonios ni de salen enfermos. Ahora es de aplastar al inicuo, hacerlo pedazos y eliminar y traer el reino permanente. Así como lo oí. Ahora bien, yo debo terminar.
¿Qué énfasis vamos a hacer? El énfasis que vamos a hacer es hablar con el otro intérprete. Para que nos guíe, hermanos. Si estamos haciendo las cosas a nuestro pulso y hemos fallado 40,000 veces, no pegamos centro una vez. Déjeme que lo lea aquí yo y ahí termino. Lo voy a leer. Es que esta versión es muy particular, hermano, muy interesante. Déjeme que le lea aquí las notitas que yo puse avión cuando venía para acá, de San Francisco. El 16:24, note usted lo siguiente. Note lo siguiente, hermano, y téngame paciencia. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se lo dará ahora. Fe. Pero luego dice más adelante en contexto, pero viene un tiempo en que lo que me pidan, yo lo haré, no el Padre. Entonces es cuando vuelva la manifestación del Hijo, visible. Entonces lo va a hacer, Padre, en su nombre, en nombre del Hijo. Allá le pediremos al, porque estaremos en Él. Bueno, entonces dice, hasta ahora no han pedido nada invocando mi nombre. Todavía no habían entrado siquiera a la era del siglo presente. Pidan y recibirán y su gozo será completo. Viene la hora en que ya no les hablaré en esta forma, sino que les hablaré claramente del Padre. ¿Cuándo cuando se nos manifieste? Y luego dice arriba, la hora de la aparición secreta es la que estamos esperando para que ya todo se nos lo declare Él. En ese día pedirán en mi nombre y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre, pues el Padre que me ama, por ustedes me aman y creen que yo he salido de Él, el Padre, y etcétera. Miren que más dice más abajo. Ahora sí que hablas claramente, Señor. Ahora sí creemos que tú has salido de Dios. Pero Él no nos está hablando de ese momento cuando lo están viendo aquí en la tierra, sino está hablando de un momento, de un día futuro que todavía hoy no ha llegado. De ese día estaba hablando. Ese es el día que dijo que Abraham había visto y que muchos profetas quisieron ver y no pudieron. Viene la hora y ya ha llegado. Eso es ahora. En que se irán por su cuenta y me dejarán solo. Eso es ahora. En el reino venidero no vamos a dejar solo. Hermano, déjeme nada más concluir entonces acá. El siglo presente dice, se lo he dicho todo para que tengan paz en mí y van a sufrir mucho en este mundo, en este siglo. Pero viene la otra edad en que ya no va a ser de sufrimiento, sino de gloria y de gozo. Cierro mi Biblia para decirle, obtenemos un diálogo con el otro intérprete. O vamos a andar dando tumbos, hermano. Mire, aquí está. ¿Dónde está que me va a perdonar que insista? El 7, 16:7. En verdad les digo que les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el otro intérprete no va a venir con ustedes. Ahora, óigame bien. ¿Por qué se tuvo que venir el invisible? A guiar a los visibles en ausencia del visible. ¿Y por qué dijo que era mejor eso? Porque la única manera, y oiga, esto es conclusivo, la única manera de aguantar el siglo presente hasta el final es que el otro intérprete
se nos meta y nos llene. Por eso convenía que el Señor se fuera, porque si no nos hubiéramos llenado del Espíritu. Y el que no se llene del Espíritu Santo en este tiempo no supera eso. Y eso que no vamos a hablar ahora porque no es el momento, de lo que debe ser una llenura, lo que debe ser un bautismo, lo que debe ser una unción, lo que debe ser el bautismo con el Espíritu Santo, lo que debe ser una presencia en nosotros del Espíritu. Tal vez en las preguntas salen. Amén. Bueno, si yo me expliqué y la hora no fue muy pesada, algo recibió. Gloria a Dios. Doctor, quisiera hacer una pregunta. Al comienzo del ministerio de nuestro Señor, nosotros vemos 40 días de Él en el desierto, donde fue tentado por el diablo y todo eso. Y luego, en cuanto resucitó, pues también más o menos se deduce que estuvo como 40 días apareciéndose y hablándole del reino. Estas dos etapas, una en el inicio de su ministerio como humano, en el otra ya glorificado, representan estas dos fases. Lo que sucedió al principio va a ser al final. Definitivamente el Señor tuvo una presencia física limitada, que es la que tenemos nosotros ahora, pero también tuvo una presencia ilimitada resucitado de 40 días, que es la que viene para nosotros. No estoy hablando de lo que viene para el mundo, porque el mundo lo va a ver todo, el mundo todo lo va a ver, pero lo va a ver mucho tiempo después que nosotros le hayamos visto y participado con Él. De tal manera que es muy distinto hablar, hermano, y por eso es difícil explicarlo. Es muy distinto hablar de la aparición del Señor para nosotros, que es secreta, de la aparición del Señor al mundo, que es visible totalmente. Amén. Gloria a Dios. Haga todas las preguntas que tenga que hacer, hermano, aunque sea la más sencilla que usted tenga, porque esto aclara el resto. Es como clave. Mi hermano, según lo que usted decía, con la figura que hacía en la salida de la cabeza mística eran los celestes. Y dentro de la pelea del dragón contra la mujer, contra la descendencia, son los hijos de Sión terrenales. Espiritual, eternos terrenales. Entonces, la pregunta es, ¿los que se queden en tribulación son terrenales? Los que se quedan en la tribulación van a quedar en el nivel. Usted sabe que hay niveles de gloria. En el nivel del Adán que al no haber caído hubiera estado comiendo del árbol de la vida eternamente. Pero los celestes somos los que no vamos a comer ya del árbol de la vida solamente, sino que vamos a ser injertados en el árbol. Quiere decir que los celestes se los llevan precisamente porque los van a injertar. A los terrestres los dejan porque solo se los van a comer, las hojas. Entonces, usted sabe que a Adán le taparon, le quitaron el camino al árbol de la vida, porque hubiera comido del árbol y se hubiera eternizado. Quiere decir que entonces ese plan de Dios se va a reeditar. Entonces los hijos de Dios, que son simiente aparte de Sión, van a ser alimentados con el árbol de la vida para eternidad. Nosotros no dice que vamos a estar comiendo. Hay una etapa, una fase donde dice que sí,
le daré de comer del árbol de la vida, pero está hablando en distintos grupos. Pero va a haber un momento en que nosotros vamos a ser parte injertada en el cuerpo, que es eterno, glorioso, celeste. Una cosa es ser el árbol, y otra cosa es comer de las hojas del árbol. Pastor, nosotros sabemos que hay unos que hay predestinados para la segunda venida del Señor. ¿Con qué propósito están esos? Por ejemplo, como el sacerdote que estaba en el tiempo que murió Jesucristo. No me acuerdo el nombre. No, que está... No, como Ana, el sacerdote... El sacerdote Simeón. Caifás, como Caifás. Caifás, ¿qué tiene? ¿Qué propósito hay con esos que están preservados para la segunda venida del Señor? No, se ha especulado que Caifás verá venir al Hijo del Hombre en su venida epifánica, y si él está en el infierno, o más bien en el Seol, lo irá a ver así. Posiblemente los van a hacer que miren la venida, pero no van a participar. Puede ser. O puede ser que los tengan preservados para verlo aquí arriba, ya como resucitados para ver la tragedia de ellos. Es una especulación, es una deducción. No sabe uno cuál de las dos apuntarse, ¿no? No puedo yo asegurar que Caifás lo tienen vivo ahora, pues, esperando que venga el Señor, pero por lo dicho, verás al Hijo del Hombre viniendo en gloria. Puede ser que lo vea desde el Seol, atormentado, o puede ser que lo levanten y lo saquen y lo miren. El propósito es que ellos van a ser testigos de su propia condenación. Sería esa la respuesta, si es que es una u otra la forma. ¿Sí? Hermano, acá en el capítulo 14 de San Juan, nosotros vemos cómo el Señor dice: rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí. Venía a mí un pensamiento, así como estamos esperando ahorita nosotros la parucía del Señor o el aparecimiento de nuestro Señor. ¿Será que también el Espíritu Santo, en base a ese texto de que dice de que nosotros sí le podemos ver y conocer, será que puede hacerse también visible? Porque no lo ve ni le conoce. Sí, el mundo, Sí. Pero nosotros sí le vemos y le conocemos. Sí, pero es muy subjetivo eso, porque verlo podría ser en sus manifestaciones. Verlo en sus manifestaciones. No necesariamente verlo como una figura corporal. Pero si le va a ver en sus manifestaciones es como verlo. Solo déjame que vea ahí el rostro del hermano que preguntó. Entonces, la prueba de que Israel va a recibir el Espíritu primero para ver al Señor es que ya estaban arreglados, porque para recibir ese Espíritu tienen que ser no del mundo. Entonces lo van a ver al Señor. Pero el Espíritu Santo no lo ve ni le conoce, da la impresión más bien, no está empapado de él, no sabe ni de quién es, ni de qué se trata, pero no obligadamente que le tienen que ver una figura, pues. Aunque yo creo que el Espíritu Santo va a tener forma en una eternidad futura. Hermano, ¿podría hacerme el favor de explicarme cuáles son los hijos de Sión y por qué se les llama así, hijos de Sión? Y la otra cosa que me queda a mí, hay algo que yo no entiendo acerca de eso, del águila. ¿Cómo resulta esa águila ahí? ¿Y cómo es que esta águila resulta siendo la iglesia? Porque nosotros vamos a predicar el Evangelio a todo el mundo,
y entonces vendrá el fin. Quiere decir que hasta el fin se va a predicar el Evangelio. A todo el mundo se va a notificar. Y vamos a ser nosotros los que lo vamos a notificar. Ahora imagínense cómo vamos a hacer nosotros notificándolo en un plano natural. Nos le elevaron para el plano de águila, para eso. Como cuando Cristo se le presenta en San Lucas como el humano a nivel terreno. Y en San Juan como el águila a nivel celeste. Igual, se va a repetir en nosotros. Ahora, ¿por qué el águila aparece ahí? Por esa razón, que era la otra parte de la pregunta. ¿Ah? Los hijos de Sión. Los hijos de Sión son todos los que nos hemos acercado a la gracia. Y tú sabes, mi hermano, que al monte de Sión nos hemos acercado todos los que no somos del monte Sinaí. Dice, aquellos se acercaron al monte Sinaí. Está haciendo un símil de lo que sucedió en el monte Sinaí del Antiguo Testamento. Y luego el monte que no se palpa, que es espiritual, el de Sión. Entonces los hijos de Sión son todos los de la gracia, todos. Pero unos son celestes unidos a las huestes de arriba y los otros son unidos a las huestes de abajo. No. Hijos de Sión son todos los del nuevo pacto, pero unos para un rango y otros para otro rango, celeste o terrestre, y todos familia de Dios eterna. Pero hasta que se dé a luz los terrenos, se va a manifestar plenamente la gloria de Dios. Mientras que cuando nos demos a conocer nosotros los celestes, va a ser para implantar el reino permanente, inmanente y manifiesto. Hermano, por favor. ¿Podría decir algo acerca de lo que es el diálogo del Espíritu con el Espíritu, por favor? Sí, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, habla hoy como habló el Padre y como habló el Hijo. Entonces, el Padre habló y se manifestó y se le vio al Padre. Al Padre Elohim. Pero nadie ha visto la esencia de Adonai. ¿Quién no tienen ahí la cita de los tres que llegaron allá con Abraham antes de Sodoma? Si me hacen favor, leen ahí quién fue el que llegó. Lo que quiero probar es que se ha manifestado el Padre, el Hijo, y se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahora debe ser tan real como Dios Espíritu y como Dios Hijo y como Dios Padre. De tal manera que va a hablar, que va a comunicarse, que va a explicar, y está delegado para eso. ¿Tiene la cita? ¿Qué dice? Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Sigue solo para ver que... Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Bueno, el caso es que llegó Jehová. Usted sabe que cuando se habla en el Antiguo Testamento, el Señor es Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, porque hay Biblias que dicen que llegó Jehová. Ya en el Nuevo Testamento es el Hijo y el Espíritu Santo ahora, pero ahí llegó Jehová y le lavó los pies y comió y le adoró. Las cosas son
pone seria. Porque entonces, lo que quiero parangonar es que hay 3 manifestaciones plenas de la deidad en la era humana. Pero en la era eterna, ¿cuántas habrá? ¿Dónde está? ¿Quién dijo? Una. Bueno. Pero ¿cómo se manifestó a todas las demás civilizaciones? A todos los demás mundos y aún al mundo humano. Como el ángel de Jehová, como el sacerdote Melquisedec, como la roca. Quiere decir que las manifestaciones del Padre han sido múltiples, las manifestaciones del Hijo han sido múltiples, las manifestaciones del Espíritu Santo han sido múltiples. Ahora tenemos la manifestación de intérprete y de consolador. Pero para la tarea humana, el mismo Cristo no se manifestó de otra manera, los de Maús. El que hablaba con Moisés, como quien habla con su compañero, le veía las espaldas, la gloria. ¿Quién era? Nosotros somos muy dados en decir que eran cristofanías. No, era Jehová. Pero noten que Jehová no es Adonai. Jehová es el Dios creador, Elohim. El Dios de las profundidades de la eternidad sin manifestaciones a lo humano. ¿Quién será? Cuando no tiene que tomar formas para ser entendible, para ser visible, para hacer esto, lo otro. ¿Cómo será el Dios eterno? Adonai. ¿Cómo será? A ese es el que nadie jamás ha visto, ni lo verá, porque es energía sempiterna, que ni se divide, ni se secciona, ni se subordina, ni crece, ni disminuye. Ahora bien, como la pregunta es sobre el Espíritu Santo no ha desenvuelto todo el paquete de manifestaciones que tiene para nosotros que querría Él conversar con nosotros. Claro, va a llegar el momento en que el Señor va a tener que acelerar y hacer que el Espíritu Santo sea tan real en medio nuestro como fue el Hijo hace 2000 años. Y más porque va a estar con plenos poderes. Entonces ahí, mi hermano, vamos a poder acercarnos y dialogar con Él. Pero dialogar. El momento actual es de dialogar. No es de orarle ni hacerle culto. Porque todo el culto lo lleva Él al Padre. Y todo lo que arma acá es para glorificar al Hijo y al Padre. Claro, vendrá otro tiempo del cual no quiero hablar, pero el Espíritu Santo ahora es el que nos comunica, nos instruye, nos asesora. Entonces, ¿por qué no conversamos con Él? ¿Será acaso que tenemos que buscar dónde está y dónde lo sentimos? No, si dice que está en nosotros. Conversemos con Él. Pero tampoco nos vamos a confundir que cuando estamos hablando solos estamos hablando con Él. Ni tampoco nos vayamos a confundir que cuando oigamos alguna voz, está hablando Él. No sé si me explico, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder hablar con Él en ese diálogo? Mi hermano, aquí está de quitarse el sombrero. Solo subiéndose al altar, voluntariamente. En santificación, para no estar oyendo las voces del pie del monte, sino de la cumbre del altar. Porque en el altar de arriba habla Dios su plena voluntad, porque estamos dispuestos a hacerla. Pero más abajo habla uno.
Y más abajo habla el diablo. Y uno puede confundir las voces del diablo y de uno como del espíritu. Pero si está uno arriba, caminando en el espíritu, entiende bien la voz del espíritu y hace la voluntad perfecta de Dios. Porque Dios no va a estar gastando pólvora en zanates, dando a conocer su voluntad aquí, para que uno se baje aquí y haga lo que le dé la gana. Si se ríe es porque va a estar hablando y dialogando y haciendo. Entonces él sabe, dice, yo a Abraham me le revelé, dice, porque sabía que iba a enseñar a sus hijos a seguirme. Pero si alguien, ni siquiera él quiere andar, mucho menos sus hijos, y no tienen la menor intención de seguir la línea de Dios, ¿para qué va a hablar Dios? Eso sería, lo dice Proverbios. Ay, hermano, duro esto. Dice, sería como aquel brazalete de oro. Lindo, precioso. En el hocico de un marrano. Lo dice Proverbios. Entonces el Señor no va a estar adornando, preparando y regalando. Aquel que se le va a bajar a los 5 minutos de ahí y lo va a denostar y lo va a insultar, que no se baje del altar, súbete voluntariamente, ¿qué tal? Pero si no te subes, y este es el estribillo de todo el tiempo, hermano. ¿Cómo hago, hermano, para oír la voz de Dios y saber la voluntad de Dios? Esperarían que les dijera a uno, pues nada más ponte a orar en la noche y te va a hablar. Si se sube al altar. Esta es la razón por qué, hermano, nosotros no podemos solo, como dice Isaías, solo pedir que Dios le aclare esto y lo otro y lo demás allá. Como gente que hace justicia, dice, Señor, dame eso porque yo soy justo. ¿Cómo va a hacer eso? Como gente que hace justicia, ustedes me piden que yo les declare sus caminos y los míos. Súbanse al altar. Hablemos en el Espíritu. Y te voy a comunicar la voluntad perfecta. Ahí está la cosa. Entonces hay que andar en el Espíritu. Amén. Cambiando quizá un poquito el tema de lo que se está hablando, y volviendo al capítulo 12, que ha sido una revelación tremenda esa. Usted hablaba como al llevarse a Cristo, al ascender Cristo, ascendió la cabeza, ¿no? La cabeza física. Y luego, en la figura del capítulo 12, al romper el cascarón, el polluelo, digamos, se va la cabeza. Esa cabeza representa las primicias, los salvados, sí. Entonces el resto es el cuerpo. Ahora yo lo que quisiera que nos explicara usted cómo podemos nosotros explicar eso de las dos cabezas, o sea, porque nos van a decir que estamos hablando de dos cabezas. Lo que es el cuerpo físico es el cuerpo místico. Entonces la cabeza física va a tener algo. La mística va a tener lo que la cabeza física tuvo. Bueno, entonces eso nos viene a hacer la comparación. Porque, por ejemplo, ¿cómo explicarlo, verdad? Difícil, ¿qué iba yo a decir algo al respecto de todo este punto, hermano? Es que miren, es muy importante que nosotros entendamos que el cuerpo de Cristo, bueno, lo voy a decir en esta figura, quizás así se explica mejor. Ustedes saben que el cuerpo de Adán, que es el cuerpo de donde salió Eva, pero no es el cuerpo de Eva, se quedó dormido mientras Eva salía y se unía a Adán. ¿O no? Entonces, luego el cuerpo casadero
es el de Eva. Pero Adán no se va a casar con su cuerpo. Adán va a levantar su cuerpo para poderse estar juntamente con la esposa. Luego entonces, lo que es Eva es lo que va a salir primero para unirse a su Adán. Pero el otro Adán tiene que recoger su cuerpo terrenal y ser cuerpo de Adán, pero del Adán uno. Ya no fue cuerpo del Adán celeste el otro, fue cuerpo del Adán de abajo. La otra es la esposa del Cordero. Entonces la esposa del Cordero es la esposa del postrer Adán. Y esto otro es el cuerpo del primer Adán. De tal manera que lo único que va a ser carne de su carne y hueso de sus huesos es la esposa que sale de el cuerpo, pero que no es el cuerpo, aunque se le habla en general como cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, ¿cómo no? Pero la novia y esposa del Cordero es algo más específico, más glorioso, más de rango, de otro nivel. Porque cuando se va de la cabeza mística a unirse con la cabeza física, se está hablando realmente de dos cuerpos, dos entidades que se unen. Pero esas dos entidades que se unen son de la misma naturaleza. En cambio, la que está abajo no es de la misma naturaleza. Tan no es de la misma naturaleza que hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, que es la que da a luz los hijos de Sión, según Isaías 66, 7, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, dice. Entonces estarán unidos todos en la dimensión eterna. Y por eso, si me hace favor, nada más para terminar la pregunta ahí, no sé si habrá que más, pero 66, ahí lo dice, no sé cómo lo dice en esta versión, Isaías 66, 7. Esto es muy fuerte, hermano, esto es tremendo. Miren, este evangelio que está usted oyendo no tiene los atractivos halagadores de la carne, pero tiene la verdad de la Escritura. Entonces dice en el 66, 7, miren cómo dice, antes que estuviese de parto dio a luz un hijo. Ahí está la cabeza. Antes que le viniesen los dolores dio a luz un varón. Ahí está. ¿Y quién ha vivido semejante cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, nacerá una nación en un instante. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, no antes, dio a luz sus hijos. ¿Sí pues? ¿Sí? Entonces, ¿oyó usted la diferencia? Dio a luz un hijo varón, la que no estaba de parto. Si más claro no puede estar. Esa era la despreciada. Lea. Entonces ella dio a luz, pero dio a luz cuando el otro ni esperaba que dieran a luz. No era la amada, pero la amada la va a esperar hasta que dé a luz sus hijos. Pero la otra, tomándolo así, ¿verdad?, ya dio a luz al hijo. Para mí esto es conclusivo. Ahora usted lo lee que dice entonces que los hijos, alegraos con Jerusalén y gozaos de todos los que la amáis, regocijaos, porque etcétera, ¿no? Entonces nota usted que los hijos de Sión son de parto y el hijo varón es de preparto. ¿O no dice nada la Biblia? Insisto, será preparto el uno y parto el otro, ¿sí? Al decir preparto, se refiere al arrebatamiento antes de la tribulación, ¿verdad?
Quiere decir que el capítulo 12, el nacimiento del hijo de la mujer del capítulo 12 es el arrebatamiento antes de la tribulación. Eso es 12:5 es. 12:5 es arrebatamiento antes de la Y tribulación. 12:17 es los hijos de parto. Esos son los que pasan la tribulación. Una pregunta, hermano. Usted habló de Israel. Supongo que debe haber... Usted dijo. ¿Qué dije? No, que usted habló de Israel como la... Lo que preguntó el otro. El otro era el otro y este era este. Yo lo que quiero decir con eso es esto, ¿no? Que estamos hablando. Que las coincidencias son así, pero no son identificables. Por ejemplo, dar no sé qué, porque alguien me dijo, y tú la vieja al final, ya no sirvió para nada. Pobrecitos. Entonces la respuesta es rechazado. Si les han rechazado, a los dos penan por igual. Hasta peor para ellos, porque ellos tenían aviso antes. Recoge solos. Los obedientes. Y obviamente todos los... Total, un judío sin Cristo es igual que un pecador dado por ser judío. Doctor, por eso será que a nosotros se nos habla que tenemos una... Mesías, por supuesto. Hermano Otto, aunque ya lo hizo en cierta manera, ¿a quién le corresponderá entonces predicar el evangelio a todo el mundo? Pero, digamos, los 144,000 pertenecen al cuerpo del pollito. Me parece del 14. La visión de la iglesia sobrenaturalmente, decías que los 144,000 del capítulo 7 era la salida de la iglesia sobrenatural. Y nosotros